Yepa, ¿qué tal, amantes de la Publi? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publi Mola. En el vídeo de hoy, ¿cómo funciona una agencia de publicidad? ¿De qué va a ir esta serie? En esta serie voy a resumir diferentes temas de cómo funciona una agencia por dentro. En el vídeo de hoy hablaremos de cuáles son los departamentos y perfiles más comunes en una agencia creativa de publicidad. Esto es muy importante porque hay agencias de publicidad de muchos tipos. Hay agencias de medios, hay agencias que son híbridas, que son medio creativas, medio de medios, hay consultorías creativas, hay agencias especializadas en el mundo más de desarrollo de algún tipo de activo digital. Por ejemplo, nosotros nos centraremos en la agencia creativa tradicional y, como el título del vídeo indica, hablaremos de cuáles son sus departamentos y perfiles. ¿Por qué hago esta serie? Bien, hago esta serie porque he visto en los comentarios que varios de los poquitos, pero valientes y comprometidos seguidores y seguidoras que tenemos en este canal son personas que quizás están en la universidad, que están aprendiendo sobre la profesión y que probablemente están cerca o algún día tendrán que enfrentarse al mundo laboral. Creo que este vídeo es una buena manera de empezar a entender cuáles son las posiciones que pueden estar hechas para ti, cuáles son los departamentos que pueden interesarte, cuáles son las funciones que te llaman más la atención, y creo que con esta información podrás empezar a orientar tu carrera un poco mejor, aparte de saciar tu curiosidad sobre cómo funciona una agencia. Vamos a ver cuáles son los principales departamentos de una agencia. Estos son los 3 departamentos estructurales. Estos departamentos prácticamente son comunes a todas las agencias creativas. Hay que hacer un disclaimer importante. Evidentemente, no todas las agencias son iguales. Yo no he estado en todas las agencias del mundo, ni mucho menos, y yo puedo hablar de lo que conozco. Pero sí que os puedo decir, por el conocimiento que tengo del sector, que esto en una agencia creativa es muy habitual, ¿de acuerdo? Estos 3 departamentos casi siempre están. Segundo disclaimer. La publicidad es un mundo que está en constante cambio y además la publicidad es un sector en el que nos encanta inventarnos cargos, inventarnos posiciones, inventarnos departamentos, lo que sea, para estar transmitiendo constantemente una idea de cierta novedad y evolución a los clientes. De modo que es posible que vosotros encontréis cargos nuevos, cosas diferentes, pero bueno, lo importante es que os quedéis con la base, ¿de acuerdo? Y la base es la siguiente. Tenemos 3 departamentos estructurales: cuentas, estrategia y creativos. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones, grosso modo, que realiza cada uno de estos departamentos. Cuentas. Cuentas se encarga del trato con el cliente. Cuentas se encarga de muchas cosas, pero su función principal es el trato con el cliente. Cuentas se encarga de la coordinación, organización y seguimiento de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos, presupuestos, cómo se montan los equipos, cómo se ordenan los proyectos, cómo se priorizan, y de estar en constante y permanente contacto con cliente para organizar todo el trabajo que tiene que ir saliendo. Las personas de cuentas son las que hablan con las personas de cliente para decir, hey, ¿cuáles son las necesidades que hay? ¿Cuáles son vuestras prioridades? ¿Qué necesitamos? ¿Qué está yendo bien? ¿Qué está yendo mal? ¿De acuerdo? En general, contacto con el cliente tienen prácticamente todos los perfiles de una agencia, pero Cuentas tiene como labor principal este trato constante con el cliente. A Cuentas es a quien llama el cliente cuando quiere pedir cambios, cuando quiere organizar una reunión, cuando quiere dar una nueva hora para una reunión que ha propuesto la agencia. En general, toda esta gestión de la relación con el cliente la hace Cuentas. Y Cuentas también hace una parte muy importante de organización cross-departamental. Normalmente los departamentos se autoorganizan, es decir, los creativos se organizan internamente para ver quién hará el trabajo, más o menos cuándo tiene que salir, etc. Pero Cuentas es la que organiza todo el proyecto, desde, hey, decirle a creativos, vosotros tendréis que tener el output tal día, con lo cual os tiene que brifar estrategia tal otro día para que tengáis este tiempo para trabajar, porque yo ya sé que estáis además en estos proyectos y en esto otro, pero al cliente esto le quema y no sé qué, y entonces hablo con estrategia y le digo, hey, tendréis que tener preparada estrategia para tal día porque hay que brifar a creativos. Es decir, esta coordinación cross-departamental la hace Cuentas. Wow. Pequeño inciso. Si estas cosas que estoy explicando os llaman la atención, si hay algún tema en particular que os gustaría que desarrollara, dejádmelo en comentarios y así, bueno, podemos hacer un vídeo hablando del tema. ¿De acuerdo? Muy bien.
Esto es lo que hace cuentas. Vamos a pasar al siguiente departamento. Estrategia. Estrategia, como su nombre indica, hace la definición estratégica de los proyectos. Y dentro de esto hay un montón de tareas que suelen realizarse por el equipo de estrategia. Antes de entrar en ellas, permitidme un pequeño apunte sobre qué significa esto de hacer la definición estratégica de los proyectos. La estrategia que debería seguir la marca para alcanzar los objetivos que se ha marcado es una cosa que debería definir, obviamente, estrategia. Pero es que además estrategia también tiene que ayudar al cliente a replantearse sus objetivos, a repensar su propia estrategia. Estrategia no solo tiene que definir la estrategia que va a seguir, digamos, el output que propiamente sale de la agencia, sino que tiene que ser capaz también de incidir en la estrategia del cliente y ayudarles a mejorar todo eso con el conocimiento que pueden aportar. De los tres, suele ser el departamento donde hay menos gente, pero la función que tiene estrategia es muy importante para el buen funcionamiento de una agencia. Tengo que decir que igual estoy un poco sesgado por el hecho de que es el departamento al que yo pertenecía, pero bueno, realmente creo que es así. ¿Qué tareas suele haber dentro de esta definición estratégica de los proyectos, que es una cosa que puede sonar un tanto abstracta? Pues estrategia normalmente hace los briefings, y aquí tenéis una lista muy interesante con mucho contenido sobre qué son los briefings, cómo se hacen, para qué sirven, todos los puntos que pueden contener, etc. Si tienes pensado encaminar tu carrera hacia la estrategia, es una playlist indispensable para ti. También estrategia se suele encargar de hacer el research, cuando se puede hacer, de hacer benchmarks, de identificar tendencias y también, muy importante, de hacer un acompañamiento al desarrollo creativo. Estrategia tiene que estar muy cerca de creatividad, tiene que ayudarle a creatividad a hacer que sus outputs estén más alineados con lo que persigue el cliente. Eso es una función que también pertenece a este departamento. Y con esto pasamos al tercer departamento, el departamento creativo. Creativos, como su nombre indica, se encargan del desarrollo del output creativo, es decir, todos los outputs que finalmente van a ver la luz con el usuario final. Copies, artes, guiones, maquetas, acompañan en las producciones cuando hay rodajes, banners, webs, microsites, aplicaciones, sea lo que entrega la agencia, el output que finalmente verá la luz con el usuario final o con el cliente final es un output creativo, porque estamos hablando, lógicamente, de una agencia creativa. Bien, hemos visto cuáles son los tres departamentos estructurales. Ahora lo que vamos a ver es un árbol de perfiles, de posiciones en cada uno de estos departamentos. Y recordad el disclaimer inicial. Puede haber perfiles, puede haber posiciones que no estén reflejadas en este organigrama porque, bueno, cada agencia funciona como funciona y se organiza diferente. Pero básicamente, grosso modo, esto es como suelen funcionar las agencias, ¿de acuerdo? Seguiremos el mismo orden y empezaremos por el departamento cuentas. Esto podría ser un organigrama de cuentas. Para ir revisando el organigrama, iremos pasando de la parte inferior de la pirámide, es decir, de los perfiles más juniors, a los perfiles más seniors. Y comentaré muy brevemente cuál suele ser la función de cada uno de estos perfiles. Abajo de la pirámide tenemos los ejecutivos de cuentas. He añadido el perfil de ejecutivo de cuentas digital porque cada vez hay más agencias que incorporan perfiles que dentro de la función, sea la que sea, ¿vale? De estrategia de cuentas o de creatividad, digamos, añaden gente que tiene un expertise digital para llevar proyectos digitales que cada vez tienen más peso dentro de las agencias y con los clientes. Entonces he hecho esta distinción, pero puede ser que simplemente en una agencia haya ejecutivos de cuentas. Los ejecutivos de cuentas de lo que se encargan es de lidiar con los perfiles de cliente de una forma más estrecha. Normalmente para una sola cuenta de cliente, si es grande, ¿de acuerdo? Imaginad una cuenta grande, como puede ser una cuenta de automoción o una cuenta grande de retail o una cuenta grande de travel, ¿vale? Una cuenta que tiene mucha gente y que tiene mucha demanda de entrega de outputs y de cosas, pues normalmente hay varios ejecutivos para una sola cuenta, con lo cual cada ejecutivo lleva unos proyectos concretos y su principal labor es que esos proyectos que él lleva salgan.
Para eso tiene que tener contacto pues, con las personas que más o menos están a su nivel en cliente. Eso no significa que los ejecutivos de cuentas solo hablen con, por ejemplo, los asistentes de los brand managers. También van a hablar con los brand managers, incluso pueden llegar a hablar con un director de marketing. Pero lo habitual es que su contacto más común sea con esa persona que más o menos ocupa su misma posición en el organigrama de cliente. A partir de aquí, el supervisor de cuentas es una figura que no siempre existe. Para algunas cuentas muy grandes puede existir, simplemente sería una figura a medio camino entre el ejecutivo y el director de cuentas. El director de cuentas, a pesar de lo que su nombre sugiere, suele ser el director de una sola cuenta, o incluso en el caso de una cuenta grande puede haber varios directores de cuentas para una sola cuenta. Pero bueno, en general un director de cuentas es la persona responsable última de ese cliente, a menos que sea un cliente tan grande que haya también un director de negocio. A eso nos referiremos ahora. El director de cuentas hace lo mismo que el ejecutivo de cuentas, pero a un nivel más alto. Es decir, sus interlocutores en cliente también responden a su posición en el organigrama. Además, el director de cuentas, si hemos dicho que el ejecutivo de cuentas, digamos, estaba encargado de sus propios proyectos, ¿no? El director de cuentas se encarga de todos los proyectos que manejan los ejecutivos que están a su cargo. Si, imaginemos, este director de cuentas tiene 1, 2, 3 ejecutivos a su cargo, todos los proyectos que lleven estos 3 ejecutivos dependen de este director de cuentas. Y esta es la persona que organiza el trabajo entre ellos, que lo reparte, que lidia también dentro de la agencia con los perfiles que están a su mismo nivel, es decir, este paralelismo que trazábamos con cliente, veréis que en la agencia también guarda una cierta relación. El ejecutivo de cuentas muchas veces habla con las duplas y con el brand planner senior o junior, pero digamos el brand planner raso que esté encargado del proyecto que están llevando entre ellos. Ahora cuando veáis el resto de organigramas entenderéis esto que estoy diciendo. El director de cuentas pues hablaría con el director creativo y el director de estrategia. Es decir, digamos que se replica un poco esta interlocución tanto en cliente como internamente dentro de la agencia. El director de negocio es un director de cuentas, pero que en lugar de llevar una sola cuenta o un grupo de cuentas pequeñas, lleva, sea una cuenta tan grande que tiene suficiente volumen como para requerir un perfil todavía más senior a nivel de gestión, sea que lleva varias cuentas que suelen estar dentro de una misma unidad de negocio. Por eso se llama director de negocio. Por ejemplo, imaginaos que una agencia tiene varias cuentas del sector travel. Pues igual este director de unidad de negocio lleva todas las cuentas del sector travel. O tiene varias cuentas que pertenecen a un mismo mercado. Pues lleva cuentas de Italia. Pues igual el director de negocio lleva todas las cuentas de Italia. Esa suele ser la función. Arriba de todo en la pirámide tendríamos el director general o presidente de la agencia. Es decir, el responsable último de la gestión de la agencia. Suele ser el cargo, digamos, más alto de la agencia, aunque las agencias creativas tienen la particularidad de que, como veremos, en muchos casos, este cargo está, digamos, esta responsabilidad última, esta máxima seniority, está compartida también con un perfil creativo. Bueno, hemos visto el árbol de organigrama para cuentas, vamos a pasar al siguiente grupo. Vamos a pasar a estrategia. Bien, estrategia. Como veis, he puesto bastantes menos perfiles porque, como os he comentado previamente en el vídeo, el departamento de estrategia suele tener menos gente que el departamento de cuentas o que el departamento creativo, ¿de acuerdo? Esto puede ser porque son perfiles que normalmente actúan de forma más transversal, porque son perfiles que a veces tienen mucha presión en determinadas fases del proyecto, como puede ser igual al principio, cuando tienes que definir la estrategia, hacer un buen briefing, etc. Y luego, a medida que el proyecto ya está brifado a creativos y estos empiezan a desarrollar los outputs, pues si bien sí que hay un acompañamiento por parte de los estrategas, normalmente la presión se reduce un poco. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es porque, simple y llanamente, como decía uno de los jefes que yo he tenido en mi trayectoria, decía, a los estrategas cuesta que los paguen, ¿vale? Los clientes. De esto ya hablaremos, si queréis, un día de cómo venden sus servicios las agencias a los clientes. Bien, ¿qué tenemos en este organigrama? Bueno, pues tenemos, por un lado he puesto los brand planners o los planners a secas. He puesto el tema de brand planner para distinguirlo del otro bloque.
Los brand planners son los estrategas de toda la vida, ¿vale? Los estrategas de marca. Entonces aquí podríamos tener un brand planner junior, un brand planner senior, entre medias podría haber un brand planner de nivel medio, que no es ni muy senior ni muy junior. Luego, esta figura que no es muy habitual, la de un director de brand planning, y luego esta figura que sí que es mucho más habitual, que es la de Head of Strategy, es decir, el jefe de toda la estrategia de una determinada agencia o, en el caso como lo he puesto aquí, para un determinado mercado. Bien, la diferencia entre el brand planner senior y junior es simplemente una diferencia de responsabilidad, de experiencia, de seniority, ¿de acuerdo? Luego, esta figura del director de brand planning, que como os digo es menos habitual, podría ser el director de estrategia de una cuenta grande, ¿vale? Como os comentaba antes que había un director de cuentas, y lo que sí que hay normalmente es un Head of Strategy, que es la persona que es la responsable de todo el departamento de estrategia en su conjunto. Luego he puesto esta otra figura que tampoco es tan habitual, normalmente estas dos figuras son la misma, pero bueno, imaginando el caso de una agencia muy grande, podría ser que hubiera un Head of Strategy para un determinado mercado. Pues imaginaos que es una agencia que trabaja para varios mercados y dice, bueno, tú eres el Head of Strategy de España, pero tenemos un Head of Strategy mundial de toda la network o que lleva pues España, Portugal e Italia, que son todos los mercados que llevamos en la agencia o algo por el estilo, ¿de acuerdo? En el otro lado tenemos la vertiente digital, básicamente es la misma idea, ¿vale? Simplemente con perfiles con esta óptica digital, de Digital Strategist Junior, Digital Strategist Senior, Director de Estrategia Digital y este Head of Digital Strategy a nivel de mercado. Sin más, ¿vale? Sí que es muy habitual, así como os decía que es menos común quizás en el caso de cuentas, sí que es más habitual que haya Digital Strategists, es decir, personas del departamento de estrategia específicamente enfocadas al ámbito digital. Como sabéis, además, por lo que he comentado en algunos vídeos, yo pertenecía a esta categoría cuando estaba en la agencia, ¿de acuerdo? Este era mi trabajo específicamente. Bien, vamos a pasar al siguiente departamento, vamos a pasar a creativos. Los creativos se estructuran de forma un poquito diferente. Como veis aquí, en lugar de ser un único tipo de perfil, los creativos se estructuran en duplas, ¿de acuerdo? Los creativos siempre son un copy y un arte. El copy es el creativo que está más encargado de la parte redaccional, de bajar los textos, de escribir los guiones, etc. Y el arte es el que se encarga más de la conceptualización visual de las ideas, de definir una identidad visual y todo lo que tiene más que ver con la parte de diseño y realmente va más allá del diseño. Es la identidad visual de la campaña. ¿Qué va a respirar la campaña a nivel visual? Por encima de los copy-arte, que como os digo se estructuran en duplas, es decir, tú como copy siempre tienes tu arte, que es tu dupla, y siempre trabajas con él. Esto es la estructura más habitual y en todos los proyectos que llevas los lleváis juntos. De hecho es habitual al punto de que muchas veces las duplas se mueven juntas de agencia. Es decir, pues imaginaos, ¿no? Un copy-arte está en McCann y se van los dos a Ogilvy o a DDB o a MD o donde sea, ¿vale? Y se van juntos porque trabajan como dupla. Wow. A veces las duplas se rompen, sea dentro de la agencia o sea porque una persona se va y solo se llevan a esa persona a un nuevo empleo, pero normalmente yo he conocido duplas que llevaban toda la vida trabajando juntos. O sea, hay mucha gente que permanece con la misma dupla durante muchos años porque se entienden bien y bueno, es un tipo de trabajo que sí que te exige mucho, muy compenetrado con la otra persona, conocerla bien para realmente llegar a las ideas de forma efectiva juntos, ¿no? Luego, a veces existe esta figura de supervisor creativo, que podría ser una persona que supervisa un poco el trabajo de determinadas duplas, y finalmente tenemos al director creativo. El director creativo es como el director de cuentas, es la persona que suele estar encargada del ámbito creativo para una determinada cuenta, ¿de acuerdo? Tiene a su cargo varias duplas y el director creativo organiza el trabajo creativo, lo reparte entre las duplas y se encarga de supervisar el trabajo que hacen, si existe esta figura, pues con la ayuda del supervisor creativo, y es el que normalmente da el go o no a las ideas que se presentan al cliente. Es decir, las duplas hacen propuestas y el director creativo es el que tiene la palabra final a la hora de decidir si esas ideas se van a presentar al cliente o no. Evidentemente el resto del equipo también interviene, pero el que tiene la palabra final suele ser el director creativo. Un director creativo ejecutivo es una persona que tiene a su cargo varios directores creativos. Esto suele pasar, al igual que en el caso de los directores de negocio, cuando hay una cuenta muy grande que requiere de pues muchas duplas y que tienen varios directores creativos, o para diferentes cuentas
que pueden estar agrupadas bajo una misma vertical o bajo un tipo de servicio o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Arriba de todo la pirámide tenemos el director creativo ejecutivo mundial o Vice President director creativo, da igual el nombre, el que más manda en el ámbito creativo dentro de una agencia, ¿de acuerdo? Esta figura, de una forma que no es habitual en otros ámbitos, suele estar a la par que el director general. Tiene tanto poder como un director general o incluso puede llegar a tener tanto poder como un presidente. Al final son figuras que dentro de una agencia tienen mucho poder porque son las responsables últimas de toda la estructura creativa que hay debajo y al final una agencia creativa lo que vende es creatividad y las figuras más importantes siempre van a ser los creativos. Muy bien, vamos a pasar a un último ejercicio para ver todos los perfiles que te puedes encontrar en una agencia. Ahora vamos a ver algunas figuras que no acabarían de estar exactamente dentro de ninguno de estos tres departamentos, pero que también es habitual encontrar en las agencias, ¿de acuerdo? Las vamos a repasar muy rápidamente y ya con esto cerraremos el vídeo. Project Manager es muy parecido a cuentas, pero en lugar de llevar más la parte de relación con el cliente, se encarga más de la gestión de los proyectos, más desde un punto de vista interno. Es una persona que está menos enfocada a, pues eso, ¿no? Mantener esta interlocución con cliente y más enfocada a que las cosas funcionen, metodologías agile. Es un tipo de figura que se emplea mucho en proyectos digitales, por ejemplo, porque son proyectos que son muy demanding a nivel de la entrega de outputs, etc. Luego, Country Coordinator, esto puede ser una figura por si, como os decía, es una agencia que lleva varios mercados, entonces puede ser como una figura más o menos de entre cuentas y project y estrategia que coordina un poco todos los recursos dentro de ese mercado. Un CRM Manager, ¿vale? Una figura que esté especializada en la gestión de CRM, sea para clientes, sea dentro de la misma agencia, aunque esto es menos habitual. A nivel de estrategia, y esta figura que también es importante, que un poco, bueno, es una figura muy cuentas, pero tiene un punto importante estratégico también, que es la figura de tráfico, ¿vale? Tráfico, digamos que es también una figura muy cercana a cuentas, pero que se encarga de ordenar todo el pipeline de trabajo que hay y todas las deliveries y contar el tiempo que le tomará a cada equipo sacarlas para ayudar a cuentas a priorizar y hacer los retrotimings. Es decir, oye, muy importante que empecemos a trabajar en esto porque esta dupla está con esto, esta dupla está con esto, esta dupla está con esto. Entonces es la persona que tiene que tener un overview de qué está haciendo todo el mundo en la agencia para que cuando entran proyectos ser la persona que es capaz de ayudar a priorizar y despriorizar proyectos, a liberar recursos para que se puedan atacar nuevas necesidades, etc. ¿De acuerdo? Vale, dentro de estrategia tenemos varios perfiles que suelen acabar cayendo en este cajón desastre en el que a veces se convierte estrategia, ¿vale? Content Strategist, es decir, una persona de estrategia pero enfocada a la parte del contenido, una figura que cada vez está siendo más habitual porque las agencias cada vez tienen más necesidad de producir contenido para redes sociales, para blogs, para medios digitales. Data Analyst, una figura que también está ganando bastante importancia, sobre todo en agencias que llevan proyectos web, proyectos de social media, etc. También podéis encontrar la versión solo Social Media Analyst. Community Manager, ¿vale? Todos sabemos lo que es. Personas enfocadas al research. Head of Innovation, que esto, bueno, digamos que es una figura que se inventan un poco algunas agencias para proponer ideas innovadoras y tal. Tampoco es tan habitual. Y sinceramente, digamos, la idea que tienen de innovación algunas agencias también digamos que es un poco cogida por los pelos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Creative Strategist, que a veces es una figura de estratega, pero que está muy cerca de creatividad, que no se enfoca tanto a la parte estratégica más tradicional, sino más al output creativo, pero desde una visión estratégica. Bueno, también realmente a veces simplemente es un titulito que tomas, pero al final el trabajo que haces pues acaba siendo el mismo que un brand planner, ¿no? Y ahí dentro de creativos podemos tener la versión del director creativo digital, que misma lógica que lo que os he comentado hasta ahora, de pues la versión digital con más expertise digital de ciertas figuras. Content Creator, esto es muy habitual y va a ser más habitual que todavía con el paso de los años. ¿Por qué? Porque la estructura que hemos visto tradicional de las agencias de copy arte, una dupla para generar el output creativo, es un tipo de estructura que para la idea de las campañas tradicionales tiene su sentido, ¿no? De decir, oye, pues necesitamos una persona que piense el guión y otra que conceptualice visualmente el spot, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué pasa?
cuando las agencias cada vez están teniendo más presión para desarrollar contenido puro de redes sociales, a veces la dupla no es la estructura más ágil para conseguirlo. Y en cambio un content creator pues es una persona que está especializada en generar contenido rápido, ¿vale? Para redes sociales. Producer, una persona que está enfocada a toda la parte de producción, muy importante también. Y multimedia, que se parece al content creator, pero normalmente tiene más la función de edición de vídeo, animación y todo este mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto cuáles son los departamentos de una agencia, cuáles son los perfiles más habituales, diferentes figuras, hemos hablado de cuáles son los roles. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Te interesan estos vídeos? ¿Te gustaría que hiciéramos más vídeos sobre cómo funciona una agencia? Déjanoslo en comentarios, dinos qué tipo de perfil te ves desempeñando o pregúntanos cosas sobre el rol concreto, dudas que te surjan, no sé, pregúntanos algo. Por lo demás, aquí en la Publimola te esperamos en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien, hasta la próxima.